Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 4. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Padre, gracias por esta bendita palabra, por esta mañana, por este mensaje, Dios. Tanta profundidad, Señor. Háblanos, Dios. Cada uno de nosotros en particular, Espíritu Santo, tú conoces nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestra angustia. Tú sabes, Señor, por qué estamos allí en la arena, tal vez tristes porque no hemos pescado nada. Tal vez vidas vacías, huecas, pero que hoy una vez más podamos escuchar tu voz diciéndonos: lleva tu barca a aguas más profundas y echa allí las redes. Y al salir de allí podamos exclamar: tú eres, Señor, el Rey de gloria. Rendimos nuestra vida a ti, Padre. Háblanos, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ven, Espíritu Santo, toma el control. Amén y amén. Bueno, vemos en este pasaje, podemos identificar tres escenarios, tres escenarios. Y yo te pido que hagas un poco abstracción, y como que lo visualices, lo imagines. El primer escenario es en la playa, allá lavando las redes. El otro, alejado un poco de la orilla, ya no allá en la arena, sino un poquito alejado de la orilla. Y el otro escenario en aguas más profundas. En la playa, un día estaba Jesús a orillas del lago Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Primer escenario en la playa. Segundo, alejado un poco de la orilla. Subió a una de las barcas, Jesús subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. En la arena, alejado un poco de la orilla. Y tercer escenario, en aguas más profundas. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. En la playa, es decir, en la arena, un poco alejado de la orilla, es decir, con el agua tal vez a los tobillos, a las rodillas o tal vez a la cintura.
y en aguas más profundas. Ahí están los tres escenarios. En el Antiguo Testamento encontramos el tabernáculo. En el tabernáculo se realizaban los sacrificios y era allí donde se manifestaba la presencia de Dios. Este tabernáculo estaba dividido en tres partes también. Tabernáculo dividido en tres partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La arena, alejado de la playa y en aguas más profundas. Para entrar al atrio había una puerta. Para entrar al lugar santo se debía correr una cortina. Y para entrar al lugar santísimo había también una cortina o un velo que llaman. Era más bien una pesada. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez al año. Y si no estaba correctamente purificado, moría irremediablemente porque allí estaba la presencia de Dios. Ahora recuerden que cuando Jesús muere, esa cortina de acceso al lugar santísimo se rasga, se rompe en dos. Mateo 27, 50, 51. Entonces, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza. Está allí Jesús en la cruz y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. De arriba a abajo. No de abajo a arriba, sino de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Ese velo, esa cortina, esa división que nos separaba de Dios por el pecado, se rompe por el sacrificio perfecto y único de Cristo en la cruz. Ahora podemos entrar confiadamente a su presencia. Ya no hace falta la ley ni más sacrificios. Voy a Hebreos 4, 14 y 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. La arena, alejado un poco de la orilla y en aguas más profundas. Y una pregunta de reflexión. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿En el atrio? ¿En el lugar santo? ¿O en el lugar santísimo? ¿En la arena? ¿Alejado de la orilla? ¿O en aguas más profundas? ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres ir? Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Vamos a desarrollar esta enseñanza en 3 breves capítulos, respondiendo a la pregunta, ¿por qué ir a aguas más profundas? ¿Por qué ir a aguas más profundas? 3 capítulos. Primero, porque en aguas más profundas aprendes a depender de Dios. Si quieres, di conmigo, aprendo a depender de Dios. ¿Por qué ir a aguas más profundas? En aguas más profundas aumentas la fe. Di conmigo, aumento la fe. Y en aguas más profundas caminas lleno del Espíritu Santo. Di conmigo, camino lleno del Espíritu Santo. Primero, aprendes a depender de Dios.
En las aguas más profundas, nuestros pies no encuentran piso. En las aguas más profundas se acaban nuestros recursos y aprendemos a depender de los de Dios. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Nada. ¿No hemos pescado? Nada. En la playa, alejados de Dios, no hay nada. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Alejados un poco de la orilla, escuchamos al Señor, pero solo en aguas más profundas aprendemos a depender de Dios. Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Dependencia. En las aguas más profundas aprenderás a depender de Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Puede ser que estar en aguas más profundas no sea fácil. Tal vez sea una prueba, una enfermedad, una dificultad económica, un hijo rebelde, un matrimonio difícil. Yo no sé si alguien ha estado en una barca, en una tormenta. Yo nunca lo he estado, pero de eso debe ser muy miedoso. Y menos si no vemos tierra firme. Pero solo allá, en las aguas más profundas, aprendemos dependencia. Proverbios 3, 5, 8 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Y el Salmo 21 nos dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. ¿Por qué ir a aguas más profundas? En aguas más profundas aprendemos dependencia. Segundo, en aguas más profundas aumentas la fe. Dí conmigo, aumentas la fe. Mateo 14, 22, 32. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca,
se calmó el viento. Allí en lo profundo de las aguas, en medio de la oscuridad, donde el temor acecha y la tormenta es amenazante, es donde nuestra fe se aumenta. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Es allí cuando no hay nada más ni nadie más, sino solo Jesús, es donde tu fe crece. Jesús siempre acude en tu ayuda. Tal vez no lo reconozcas, pero Él dice, soy yo, no tengas miedo. La fe no se trata de hacer esfuerzos para creer y hacer repeticiones diciendo tengo fe. No se trata de una mentalidad positiva. La fe aumenta cuando entendemos que no se trata de nosotros, que la fe se trata de Dios. Él es la razón de nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata de decir y repetir la tormenta no existe o pensar que yo puedo vencer la tormenta. La fe es confianza. ¿Confianza en quién? En aquel que no falla. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. La fe se trata de Dios, de creer que Él existe, que es real y que tiene el poder suficiente para salvarte si lo buscas de todo corazón. La fe no es desviar la mirada de Jesús. La fe es no desviar la mirada de Jesús. La fe es no mirar mis emociones ni mis circunstancias, sino confiar en su amor. En las aguas más profundas, Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando desvió la mirada de Jesús y puso sus ojos en el problema y tuvo miedo, comenzó a hundirse. ¿Por qué ir a aguas más profundas? Porque allí tu fe se aumenta. Pedro fue reprendido por el Señor por dudar, pero fue el único que lo intentó. Inténtalo y tu fe irá aumentando. En la barca iban más discípulos, pero Pedro fue el único que caminó sobre las aguas. Unos cuantos pasos, pero lo hizo. Los otros ni lo intentaron. A quien más se le da, más se le exige. Una escritora cristiana dijo, prefiero una iglesia con muchos Pedros mojados que con muchos Tomás secos. Entonces dijimos, ¿por qué ir a aguas más profundas? Porque en aguas más profundas aprendemos dependencia. Y porque en aguas más profundas aumenta nuestra fe. ¿Y por qué ir a aguas más profundas? Porque en aguas más profundas caminas lleno del Espíritu Santo. Di conmigo, camino lleno del Espíritu Santo. El pasaje de Lucas dice que Jesús subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Allí también estaban los fariseos oyendo. Ellos escucharon el mensaje de salvación de Jesús, pero no entendieron que Jesús es el cumplimiento del nuevo pacto, no el de la ley, sino el del Espíritu. Segunda de Corintios 3, 4, 6. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata,
pero el Espíritu da vida. Los fariseos escucharon el mensaje y tal vez algunos entraron un poco al agua, pero rápidamente volvieron a la playa y siguieron siendo servidores de la letra. La letra mata, pero el Espíritu da vida. En las aguas más profundas aprendemos a caminar en el Espíritu. Si uno se esfuerza por obedecer estrictamente las reglas y reglamentos cristianos, no va a capacitarse para caminar lleno del Espíritu Santo. Decirle a alguien lo que es malo o lo que tiene que hacer no le da el poder para que deje de hacerlo. Los cristianos se destacan por tratar de legislar la espiritualidad con los no. Pero el legalismo no puede eliminar la inmoralidad. Por el contrario, recitar la ley sirve para acrecentar la tentación. Pablo dijo que la ley estimula el deseo de hacer lo que es prohibido en Romanos 7:5. Cuando uno le dice a un hijo que no traspase cierta línea, ¿a dónde quiere ir inmediatamente? El fruto prohibido parece ser a menudo lo más deseable. Tampoco se producirá un corazón lleno del espíritu exigiendo que alguien se amolde a un código religioso de conducta. A menudo igualamos la madurez espiritual con disciplinas cristianas, tales como estudio de la Biblia, la oración, la asistencia a la iglesia, dar testimonio. Ojo, ojo, atención, no me vayan a malinterpretar. Todas esas actividades son buenas y sirven para el crecimiento espiritual. Pero solo el desempeño de estos admirables ejercicios cristianos no garantizan un camino lleno del Espíritu. ¿Significa esto que es malo establecer reglas? No, por supuesto que no. La ley de Dios es una guía, una norma moral necesaria que protege. Pero el medio por el cual llevamos un estilo de vida libre no es la ley, sino la gracia. Somos libres dentro de los límites de la ley de Dios para nutrir una relación de espíritu a espíritu con Dios, cosa que es la esencia de caminar en el espíritu. Solo en las aguas más profundas caminaremos llenos del espíritu. Cuando Pedro en obediencia llevó la barca a aguas más profundas, allí en la intimidad, confiando en Dios, dependiendo de Dios, tuvo ese encuentro íntimo con Jesús. Allí donde su espíritu se tocó con el espíritu de Dios, pudo caer de rodillas y encontrar su propósito y vivir por gracia y no por esfuerzos humanos. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús en el pozo del agua. Ella estaba acostumbrada a que le dijeran que era una pecadora, pero Jesús se le acerca y le habla con amor. No la discrimina. Y Jesús es tan humilde que empieza pidiéndole agua a la mujer. Él no quería imponerle un código de conducta. Jesús quería iniciar una relación de espíritu a espíritu con la mujer. Y ella termina reconociendo que Jesús es Dios. Y ella le dice a Jesús, dame de esa agua. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, sino siga, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla.
¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? ¿En aguas más profundas, dependiendo de Dios, moviéndote por fe, caminando lleno del Espíritu? ¿O en la orilla, con un pie en el agua y el otro en la arena, unas veces confiando y otras veces dudando? ¿O estás en la arena, vacío, sin nada en tu barco? Hoy el Señor te invita a llevar tu barca a las aguas más profundas. Oremos. Amado, tu palabra es clara, Dios. Y tal vez hoy hemos podido identificar dónde estamos. Tal vez allí en la arena, vacíos, anhelando tal vez cosas materiales, tristes, solos, sin propósito. Tal vez con el agua a los tobillos, mirando aguas más profundas, pero deseando estar en la arena. Tal vez queriendo tener una relación contigo, Señor, pero a través de normas, autojustificándonos. No le hago mal a nadie, no robo a nadie, no mato a nadie. Pensando que por obras podemos ser salvos. Tal vez como los fariseos, teniendo un montón de conductas morales, pero sin intimidad contigo, Dios. Y tú nos estás invitando a llevar nuestra barca a aguas más profundas. Tal vez da miedo. Nos da miedo las tormentas. Nos da miedo depender de ti, porque no queremos entregar el control. Nos da miedo poner el pie y no encontrar fondo. Nos da miedo depender de ti. Pero sabemos que es la única manera de que nuestra fe aumente. Y es la única forma de caminar lleno del Espíritu. Allí cuando se acaban nuestros recursos, en la tormenta, en la oscuridad, podemos abrazarte y saber que tú calmas la tormenta. Y cuando nuestra barca está llena de peces, podamos alabarte. Pero en ese momento ya los peces no son tan importantes, porque tú nos has capacitado para llevarnos a un nivel más alto. Como le dijo a Pedro, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Padre, perdónanos por resistirnos a ir a las aguas más profundas, por no soltar el control. Sin fe es imposible agradarte. No prometiste que sería fácil. No prometes que no haya tormentas y que no haya oscuridad, pero prometes que estarás con nosotros y que la pesca será abundante. Y nosotros lo creemos, Padre.
Te alabamos y te glorificamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si este mensaje es nuevo para ti, y Dios te está invitando a las aguas más profundas, no tengas miedo. Ábrele tu corazón a Jesús y déjalo entrar en tu vida. Aprenderás dependencia. Crecerá tu fe y caminarás lleno del Espíritu Santo. Y al estar lleno del Espíritu Santo, eres un hijo de Dios y tendrás vida, vida eterna y vida en abundancia. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.